Listo, ya estamos ya grabando la clase para que quede registrado, para poder revisar ciertas cosas cuando termine y esto va a quedar grabado ya en internet. Así que le voy a pedir ahora sí, hermano del mundo, si puede orar para empezar la clase. Ya, gracias. Ujú. Padre misericordioso, Padre de amor, Padre de paz, Padre de iluminación, nos acercamos en esta hora hacia tu presencia, primeramente para que te pidamos perdón por todas las ofensas, por todas las debilidades, por todos los malos pensamientos, por todas nuestras malas actitudes que hayamos hecho y que te haya ofendido, que te haya dolido, Padre bueno. Nos arrepentimos y te pedimos perdón. Perdón para que tú nos limpies nuestra mente para podernos alimentar con tu palabra el día de hoy en el libro de Juan, capítulo 8. Te pido, te suplico, te pido por favor que a cada uno de nosotros nos limpie nuestra mente entenebrecida para poder captar y ponerlo en obra, para que seamos verdaderamente unos hijos fieles, para que verdaderamente te sirvamos de todo corazón. Ayúdanos, ayúdanos a comprender lo que tú nos dices. Estamos estudiando para captar lo que tú deseas que hagamos. Amado Dios, a cada uno de los presentes te pongo en tu presencia para que a cada uno de ellos les llenes de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento. Padre bueno, qué glorioso estar a tu lado y alimentarnos con tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gracias, Julito. Ujú. Listo. El hermano del mundo se ha saltado. Vamos a hacer el capítulo 7, hermano. No, ya, no hay problema. Buenas tardes, Julio. Buenas Vamos. tardes, hermanos, con todos los que están presentes. Buenas noches, Sonia. ¿Qué tal? Buenas. Listo. Justo vamos a empezar la clase. Vamos a entrar al capítulo 7 de Juan. Hemos estado en capítulo 6. ¿Se acuerdan al principio de todo esto, de todas las clases, de que Juan suele contar una historia o un evento, enlazarlo con una fiesta judía o un evento judío, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros en cuánto tiempo ha pasado entre evento y evento, ¿sí? El capítulo 6 estábamos leyendo que estaba en la Pascua, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Capítulo 6 estaba en la Pascua. Ahora va a haber un salto importante en el tiempo, medio año más, ¿sí? Entonces, vamos a compartir un poco la pantalla. Tenemos presentes que Juan es de los evangelios que él no se preocupa mucho de contar como los otros otros tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, de contarlo de manera lineal, ordenada. Juan procura enlazar eventos importantes, ¿sí? De gran carga doctrinal, ¿sí? Él tiene una temática, la temática central de este libro es convencernos a nosotros de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios, ¿no?
De eso nos quiere convencer Juan. Entonces, vamos a leer primero capítulo 7, los primeros 13 versículos del libro, y de ahí los comentamos, ¿no? ¿Sí? Para estas últimas clases he venido usando Reina Valera contemporánea. Igual tengo aquí a mi lado Reina Valera del 60, y ahí iremos enlazando un poco las ideas, ¿sí? Entonces leemos. Capítulo 7 de Juan dice lo siguiente. Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho cerca de él. Algunos decían, él es una buena persona, pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Y aunque por miedo de los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. Entonces, del capítulo 6 al 7, hay un lapso aproximado de 7 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, acá dice que lo que tiene Reina Valera del 60 dice la fiesta de los tabernáculos, ¿correcto? En la Reina Valera contemporánea dice las enramadas, es la misma fiesta, ¿sí? Entonces, ahí sacamos por reducción, sacamos que ahí pasaron 7 meses de un capítulo a otro, ¿sí? ¿Qué pasó en este tiempo? Mucha gente deduce que en este tiempo se dedicó a la enseñanza a los 12 discípulos, que después serían los 12 apóstoles que escogería Jesús, ¿no? Los que creyeron en él, ¿no? Acuérdense la última parte del capítulo 6, cuando toda la gente, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, mucha gente le da la espalda a Jesús, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Inclusive Jesús le pregunta a Simón, a Pedro, le dice, ¿dónde vamos a ir? ¿No? Ustedes también creen en mí, y Jesús, y Pedro le responde, ¿no? ¿Dónde vamos a ir si tú tienes las palabras de vida eterna? ¿No? Ahora, ellos tampoco estaban muy convencidos, ¿no? Hemos visto justo estábamos conversando antes de clase, que Jesús sabía también que dentro de sus mismos discípulos había muchas dudas. No creían plenamente en lo que él era, ¿no? Para mucha gente era solamente una buena persona, como dicen acá, ¿no? Era un profeta, era el Mesías desde el punto de vista terrenal, ¿no? Un rey que venía a devolverle la gloria a Israel como en tiempos de Salomón o de David, ¿no? Pero no se trataba de eso. Entonces, este tiempo, muchos comentaristas bíblicos, muchos autores dicen, ¿no?, que se dedicó específicamente a la enseñanza de sus discípulos, ¿no?, a los que se quedaron con él, ¿no? También dependemos de los últimos eventos del capítulo 6, que debido a que ya Jesús se muestra abiertamente como Dios, como el Hijo de Dios, se encontraba bajo amenaza de muerte, ¿no? Entonces, estando en Galilea, los hermanos carnales de Jesús
sea, sus hermanos de los hijos de María, su madre, le pidieron que vaya a Jerusalén, ¿no? Aprovechando la cercanía de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Para que la gente vea sus obras, ¿no? Y estas obras, yo las pongo entre comillas, ya que decían ellos que no podían hacer, que si son grandes obras, milagros, hechos maravillosos, no podían estar en secreto, ¿no? Evidentemente esto lo que dicen es en tono burlón, ¿no? Porque el texto mismo especifica que los hermanos, los mismos hermanos que vivieron en la misma, como decir, la misma casa, tus hermanos que ves todos los días, no creían en él, ¿no? Entonces Jesús responde lo siguiente, que es una idea que va a girar desde el principio del libro de Juan hasta que termine de lo que cuando termine de hacer su ministerio o las señales que él tiene que hacer, ¿no? Que es, no ha llegado su hora, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo esto también? Esto también lo dijo en la boda de Caná, cuando María le pidió que haga algo para ayudar a los novios, ¿no? Ya que no había el vino, ¿no? Él le responde, no era su hora. ¿Y por qué dice esto? Ya que él estaba comprometido totalmente con la voluntad y los tiempos del Padre. Él dice no llegó su hora, porque sabía que si él se presentaba de una manera, ¿cómo se dice? De una manera agresiva su mensaje, mostraba su mensaje de una manera agresiva, obviamente que los intentos, que ya había intentos a partir de ese momento de querer matarlos, iban a ser más intensos, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como decía, ¿no? Él estaba comprometido con la voluntad y los tiempos del Padre, ¿no? Él estaba llevando a cabo el plan del Padre. Y además les dijo que para ellos vuestro tiempo siempre está presto, ¿no? Al fin y al cabo, quería dejar en claro que a sus hermanos que no solo creían en Jesús, sino que no escuchaban lo que él decía. Y sus hermanos carnales, desconocían por completo a Dios y sus propósitos, ¿no? Otra cosa que podemos desprender de este texto es que sus hermanos eran del mundo y por eso, por ser del mundo, no eran aborrecidos por ¿no? En cambio Jesús, como los cristianos el día de hoy, son aborrecidos por el mundo porque hacen y dicen lo contrario a las ideas del mundo. Lo importante de perseverar, de ser lo difícil que a veces se está volviendo a ser cristianos en el mundo de hoy, ¿sí? Hay una idea para reflexionar un poquito. Entonces, los hermanos de Jesús fueron a Jerusalén, fueron a la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Luego lo hizo él. En Jerusalén había un grupo de gente que buscaba a Jesús y que había la discusión que si él era bueno o engañaba al pueblo. Pero, ¿qué pasaba? Parecía que también el hecho mismo de mencionarlo o hablar de Jesús podía traer problemas a la gente, sobre todo en Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las autoridades judías buscaban prenderlo, buscaban detener lo que estaba haciendo, ¿no? O matarlo, en el peor de los casos, ¿sí? Hasta esta parte, estos 13 primeros versículos, ¿alguna idea, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer? Nada. Ok. Seguimos entonces. Seguimos leyendo. Vamos a leer la segunda sección del texto, que va del 14 al 24. Julio, no Sí, te apresures.
A ver, no te demores, pues, mundo. Estaba apagado mi micro. Ah, ya, ya. ¿Y por qué trataban de matarlo a Jesús? Acuérdate cuando dijo yo soy, la implicación que tenía decir yo soy era muy fuerte y es hasta el día de hoy muy fuerte para el pueblo judío. Entonces, él al decir esto, él estaba haciéndose igual a Dios, ¿no? Nosotros sabemos que es igual que Dios, pero para el judío era como la cosa más espantosa, horrorosa, que la herejía más grande que pudo haber dicho Jesús, ¿no? Entonces las autoridades buscaron matarlo, ¿no? Por hereje, ¿no? Por revolucionario, por terrorista, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pues digo, ya desde el capítulo 6 se hace evidente que Jesús tiene problemas con lo que va a decir, ¿no? No tanto por lo que hace, sino por lo que dice. Por eso buscaba matarlo, ¿no? Entonces, ya presentarse como alguien que simpatizaba con Jesús, parecía que también tendría problemas, ¿no? Por eso que la gente hablaba de Jesús, pero hablaba de Jesús, oye, eso he escuchado así en voz bajita, ¿no? Entre ellos y un poco cuchicheando, ¿no? Sí, Jesús es bueno, ¿no? Jesús es malo, ¿no? Pero procurando de que las autoridades del Sanedrín y demás no lo oyeran porque pues era prohibido o como Jesús estaba buscado, decían, tú estás hablando de Jesús, ¿tú sabes dónde está? Y te podían acusar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la razón principal de que lo querían matar principalmente fue decir que él era yo soy el pan de vida y decir, ¿no? Que él era, que venía del cielo, ¿no? O sea, como diciéndose, ya se estaba haciendo pues un mensaje más directo, más agresivo, presentándose a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿no? Y este mensaje va a ir subiendo va subiendo de tono a lo largo que vayamos avanzando con los capítulos, ¿sí? Por esa razón, principalmente, ya lo quería matar, ¿no? Julio, buenas noches. Conforme. Listo. Sí. Julio, buenas noches. Hola, Mariela, Hola. dime. Te quería comentar, Jesús en un primer momento como que no quería ir a la fiesta del tabernáculo, ¿verdad? Sí. No, pero porque él decía mi tiempo aún no ha llegado. Pero sin embargo después se ve de que sus hermanos se van y él después los sigue, ¿no? Y decide, o sea, decide ir, o sea, pero después va. Es decir que él también de repente digo yo, ¿no? Porque primero dice su tiempo no ha llegado, pero después va. Entonces, claro, no estamos en sus pensamientos ni de repente que en ese momento él haya orado y de repente haya decidido después luego ir, porque él siempre quería hacer y obedecer lo que su padre le había mandado, ¿verdad? Que es a hablar acerca del reino y a todas las personas, ¿no? Entonces un poco eso que me da un poquito sí de duda, ¿no? Porque primero dice que no y después va, pero solamente indirectamente podría pensar de que de repente en su oración, en su conversación con Dios, él decide ir porque también allí él va a exponer, ¿no? a lo demás y definitivamente sabía que lo buscaban para matar. Pero en todo ese tiempo nadie lo pudo aprender, ¿no? Ojo que él no dice que no va a ir. Él dice que todavía no va a ir. O sea, a ver, sus hermanos lo confrontan a Jesús, ¿no? Sus hermanos carnales, su familia, ¿no?
Le dicen, ¿no? Pero pues tú haces milagros, ¿no? O sea, deberías, o sea, prácticamente lo consideran un show, ¿no? ¿No? La que la gente debería verte hacer tus milagros, ¿no? Entonces, ya Jesús sabía que hacer esa clase de cosas era peligroso, ¿no? Entonces, él le dice a sus hermanos, vayan ustedes a la fiesta. Eh, yo no iré todavía, dice el versículo 8, todavía no iré, porque el momento para mí aún no ha llegado, ¿sí? Hay algunas versiones de la Biblia. Hay una Biblia que es de color verdecito. Dios habla hoy, que es que suele comprimir versículos. Eh, esa para estudio no es muy buena, que digamos, ¿sí? Procuren, cuando hagan estudio, cuando estemos en clase, estudio bíblico, usen Reina Valera, usen las Américas, o NBI también pueden usar, ¿sí? Pero cuando usen esas Biblias que son Dios habla hoy, que son de comprimir un poco las ideas, yo entiendo que, que lo hace por un esfuerzo de que la gente lea la Biblia, ¿no? Y se aprecia ese esfuerzo. Pero digamos que para profundizar un poco lo que dice la palabra de Dios, tenemos que usar una Biblia que sea más literales, por decirlo con el texto, que muestre el texto original, en el idioma original, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia verde, si mal no recuerdo, ahí sí dice, yo no iré a la fiesta, ¿sí? Entonces, si leemos esa Biblia, si mal no me recuerdo, es Dios habla hoy. Entonces sí podemos decir que que Jesús está contradiciendo, ¿no? Él dice que no va a ir, pero va a ir. Pero al final fue, ¿no? Pero acá en la Reina Valera dice, yo no iré todavía. O sea, el plan de Jesús era ir a la fiesta, pero no no como sus hermanos en plan de broma se lo estaban diciendo, ¿no? Jesús va a la fiesta, va como medio incógnito, ¿no? Porque él ya sabía que lo quería matar. Y si lo mataban, iba en contra de los planes que el padre tenía para, para su obra, ¿no? Para su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Entonces, no es que, no pensemos que Jesús es, a ver, que, que es voluble, ¿no? No es que, yo cambio, o sea, yo no voy, pero sí voy, no estamos hablando de eso, ¿no? Jesús tenía el plan de ir, pero evidentemente no como los burlones de sus hermanos querían que vayan. Así de simple, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Él termina yendo, pero de manera incógnito, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Julio, Sí, Edmundo, ¿por qué se habla de los hermanos de Jesús? porque Jesús tuvo hermanos. Sí, tuvo Claro, hermanos, sí, por pero supuesto. Imagínate, acá siempre Juan va a girar en estos capítulos 6 y 7 de la poca fe que tiene la gente, ¿no? El pueblo judío, sus discípulos, y por eso que trabaja en ellos, inclusive su familia, ¿no? Bueno, yo tengo tres hermanos, eh, y nosotros somos cuatro hermanos en total. No pensamos igual. eh, Podemos coincidir en ciertas cosas, pero con los cuatro somos relativamente diferentes de personalidades, de forma de pensar. Eh, de repente ustedes que tienen mucho más hermanos, ¿no? Mi padre tenía 6 hermanos. Antes creo había más, la familia era más numerosa, ¿no? Este, Inclusive, o sea, es como decir, en tu casa que hay como, y Jesús tenía hermanos y hermanas, ¿no? Este, no creían en él, ¿no? O sea, a ese grado, ni su misma familia tenía confianza en él, no creía en él, ¿no? Por eso que lo menciona Juan, o sea, sus hermanos eran tan mundanos como cualquiera,
Eso es lo que quiere decir Juan. Por eso es que los menciona, ¿no? Y eran tan mundanos como cualquier persona de ese tiempo, que inclusive tuvieron el descaro de burlarse de Jesús, ¿no? Se burlaban, ¿no? O sea, ellos eran testigos de las obras de Jesús, pero ni siquiera por ser testigos de los milagros, de los hechos que hacía Jesús, lo tomaban como un acto de divinidad, sino como un acto, bueno, pues este es como un hechicero, o un profeta más, y se burlaban de él, ¿no? Porque eso es eso es lo que están haciendo en en este pasaje, ¿no? Se están burlando de Jesús. O sea, de su hermano se están burlando. Y es su hermano mayor, inclusive. Así que la falta de fe y la carnalidad viene inclusive de la misma familia de Jesús. De la misma familia, ¿no? o sea, familia acá, de sangre de Jesús, ¿no? De parte de madre, ¿no? Así que nos debe motivar, ¿no? Porque nosotros, sin ver, creemos, ¿no? Por ahí que los menciona, ¿sí? Entonces, Jesús fue a la fiesta al final, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en los versículos 14 al 24. Dice acá, a la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿O qué procura matarme? La multitud le respondió, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Jesús le respondió, hice una obra y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sonar completamente un hombre en el día de reposo? Entonces, Jesús en su calidad de incógnito, en su calidad de perfil bajo, por decirlo así, ¿no? En un momento, en la mitad de la fiesta, se dirige al templo y empieza a enseñar, ¿no? Ahí se había reunido un grupo de personas y empieza a enseñar. Lo que sorprende es que los líderes judíos encuentran que él sabe mucho, sabe demasiado sobre las escrituras. Tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios, sin Jesús haber estudiado. Ahora, ¿cómo saben ellos que Jesús no ha estudiado? Porque ninguno de esos maestros que están en el Sanedrín, que están en el consejo sacerdotal judío, lo conocía a él, ¿no? O sea, ¿dónde pudo haber aprendido si no es de ellos? Entonces, por ellos aseveraban que Jesús no había estudiado la palabra de manera convencional, de manera formal. Entonces Jesús señaló que no era él la fuente de la enseñanza, sino el que lo había enviado. Eso quiere decir que la fuente de enseñanza que predicaba Jesús era el Padre. Además, Jesús dijo a sus oyentes que no todo aquel que quería hacer la voluntad, que todo aquel que quería hacer la voluntad del Padre debería reconocer en sí la doctrina que él impartía era verdadera o no. Si tú sabes las Escrituras,
debería saber que lo que dice era cierto o no. Imaginémonos el día de hoy esta figura. ¿Cómo yo puedo saber lo que un predicador, que un pastor, que una persona cualquiera, cuando habla de Dios, lo que dice es cierto o no? Yo en este momento podría estar diciéndoles cosas que en vez de acercarlos a Dios, los esté alejando de Dios. Porque no solamente mencionándolo a Dios, estoy de repente diciendo verdades de Dios. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo reconozco que el mensaje de una persona es verdadero o falso? La única forma que yo puedo saber eso es el estudio constante de la palabra de Dios. La única verdad es de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús les confronta a los judíos y le dice, si ustedes tuvieran claros los conceptos que están en la Torá, ¿no? en las escrituras de los profetas, si ustedes entendieran, lo comprendieran, lo estudiaran, lo asimilaran, lo hicieran suyos y no se dejaran llevar por un grupo de poder sacerdotal que impone leyes absurdas, que prohíbe cosas sin sentido. Si ustedes hicieran lo primero, sabrían reconocer que lo que yo estoy diciendo es voluntad de Dios. Jesús lo dice en su momento para los judíos y lo mismo podríamos decir para nosotros. La única forma de nosotros de poder encontrar la verdad no es en un predicador, no es en un pastor, no es en cualquier mensajero que podamos encontrar en televisión, internet o lo que sea. Todo, incluyendo lo que yo les estoy diciendo en esta clase, lo que ustedes escuchan en alguna prédica, siempre debe estar confrontado con un estudio concienzudo, profundo de las escrituras, ¿sí? Si ustedes leen la Biblia todos los días, no hay forma de que ni nadie, ni yo, ni nadie los engañe. Porque no hay ser humano que pueda decir, yo tengo la verdad absoluta. Solo la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los judíos en ese momento. Jesús también dice que así como un corazón humilde y obediente lo lleva a uno a creer, así también un espíritu orgulloso y rebelde causa que pasemos por alto a Dios y lo rechacemos. El día de ayer, el hermano del mundo hizo una pregunta en clase de Mateo, ¿no? Que dice que hay mucha soberbia, mucha autosuficiencia en las personas, ¿no? Que se jactan de sus propias capacidades y no someten o no entienden de que todo está en manos de Dios, ¿no? La vanidad, el orgullo, hace que el hombre se aleje de Dios. Y lamentablemente, hermanos, esto ha calado mucho en muchos de los predicadores cristianos que podemos ver por televisión o escuchar por internet o ver por internet, ¿no? Muchos salieron diciendo, reprendiendo, declarando cosas como, por ejemplo, contra la pandemia. ¿Qué de ellos ahora? Nada, porque la palabra del hombre no
no está sobre la voluntad de Dios. Así que hay que tener cuidado, por eso digo. Jesús da un mensaje claro aquí. Si Julio, ustedes... Sí, Edmundo. yo creo que Pablo nos advierte ya, ¿no? En primera de Timoteo 6:20, yo creo, ¿no? Sobre esas enseñanzas equivocadas. En Sí. primera de Timoteo 6:20. ¿Lo puedes leer, Edmundo? ¿Cómo? ¿Lo puedes leer, digo? Ya. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas palabras sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mm. ¿Podría ser? Sí. No, definitivamente sí. El problema es cuando el hombre se siente autosuficiente, cuando el hombre se siente Dios, ¿no? El conocimiento humano no es malo. Es más, nos ha llevado al progreso intelectual, ¿no? O sea, los inventos y los avances en medicina, avances y demás cosas en la ciencia, no debería llevarnos a no creer en Dios, sino deberían llevarnos a decir que la gloria de Dios, que es la maravilla de la naturaleza, de la ciencia, ¿no? La maravilla del cerebro humano, ¿no? Que como Dios nos ha diseñado a nosotros. Pero lamentablemente pasa todo lo contrario. A veces el conocimiento envanece, ¿no? Julio, Sí, en Colosenses 2:8 es más explícito. sí. Pablo hace bastantes advertencias sobre eso porque el ser humano tiende a eso. ¿Sí? A ver, puede leerlo de Colosenses 2:8 ¿Claro? y A explica ver, el texto más claro. Colosenses 2:8. A ver, vamos a ver. Dice aquí, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Precisamente lo Yo que creo, es, claro, precisamente lo que está diciendo acá Jesús, ¿sí? Eh, no nos guiemos de doctrinas humanas, al fin y al cabo humanas, disfrazadas de cristianidad, ¿sí? Van a salir, o sea, mucha gente hablando bonito de Jesús, que Jesús es amor, Jesús es, ¿no? Acéptalo en tu corazón, o sea, eh, cosas que evocan emotividad, palabras que evocan sentimientos, más emociones que realmente pensamientos profundos, porque así no fue el actuar de los apóstoles, por ejemplo. El actuar de los apóstoles y el actuar de Jesús fue: ustedes deben cambiar su forma de pensar, su forma de que hacen, como están haciendo las cosas. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. No está diciendo, yo te quiero como eres. No está diciendo eso. En ningún momento, ningún apóstol en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie que haya predicado la palabra en el Nuevo Testamento va a decir,
un mensaje soso, un mensaje emotivo, si es que en ti no hay obediencia. Y es lo que mencionábamos en la predica el domingo, la piedad, ¿no? Reconocer a Dios como el único sustento en tu vida, de que todo lo demás no tiene valor fuera de lo que si es que no le damos si es que no es de Dios. Que es útil, sí, el conocimiento terrenal es útil, es bueno hasta cierta forma, pero no va sobre lo que es sobre lo voluntad, la palabra de Dios, ¿no? Porque al final simplemente se vuelven principios de este mundo, o sea, cuando dice aquí, por ejemplo, en Colosenses, ¿no? Filosofías y huecas sutilezas, sabes que huecas no tiene valor, ¿no? Para lo que queremos al final es salvación. Filosofías humanas no nos van a servir, no tienen valor, son cosas vanas, ¿no? Como diría Salomón, vanidad de vanidades, la vanidad, ¿no? Todo es al final, todo lo que nosotros decíamos como seres humanos es vanidad, ¿no? Entonces debemos buscar a Dios, la palabra de Dios. Si la llegamos a entender, a estudiar, y eso es un ejercicio constante, diario, de estar leyendo la palabra de Dios. No va a Eso es lo haber que dice nada. Mateo 6:23, ¿no, Julio? Sí. Mateo 6:23, 6:33. Debemos leer siempre y no va a haber nadie que nos engañe, hermano. Nadie nos va a engañar. Jesús está diciendo justamente eso aquí. Si ustedes leyeran las Escrituras y las comprendieran, y por eso cuando leamos la Biblia, oremos, pidámosle al Dios discernimiento, comprensión. Y nosotros que está en nosotros el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, ¿no? A entender las palabras de Dios. Ahí vamos a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado con lo que dice Jesús aquí. Pareciera un par de versículos así que podemos leer, que hemos podido haber leído rápidamente, pero el mensaje es bastante profundo, ¿no? Si ustedes hubieran conocido la palabra, entenderían lo que está diciendo Jesús es de Dios, ¿no? Y ojo, también Jesús dice lo siguiente. Jesús reprendió a algunos de la multitud por querer matarlo, ¿no? Lo que tú decías del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué lo querían matar? ¿No? Ya lo querían matarlo. Ellos negaron, dice, tal propósito, y lo acusaron de tener un demonio, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, lo que le estaba diciendo la gente es que él estaba loco, ¿no? O sea, como diciendo, estás loco, Jesús, ¿quién quiere matarte, no? No obstante, Jesús siguió en su acusación en contra de ellos y mencionó la sanidad del cojo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la sanación del cojo? Eso fue una de las cosas que también hizo que los líderes judíos buscaran matarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque según ellos estaba haciendo algo en contra de las leyes judías, ¿no? Que era trabajar en día de reposo, ¿no? Entonces, este pasaje de Juan, y entre otros que hemos visto, inclusive de la sanidad del cojo, ¿no? Pone en evidencia una vez más lo absurdo que había llegado a ser el sistema de leyes impuesto por los fariseos, que es un sistema de leyes humano disfrazado de divinidad, porque ellos ponían las leyes, ponían las normas absurdas, incumplibles, no había forma de poder seguir esas normas, y decían, no, es la voluntad de Dios. ¿Cuántas barrabasadas, cuántas herejías, cuántas tonterías hemos tenido que escuchar a veces
de predicadores conocidos diciendo que al final es la voluntad de Dios o Dios dijo tal cosa. Y que seguramente algún momento en nuestras vidas, cuando no hemos tenido profundidad de la palabra, habremos creído en esas cosas. Pero debemos cambiar lo que Jesús dice en esta. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Julio, Julio, no se escucha tu audio. ¿Están ahora? ¿qué pasa, hermano? Yo pensé que te ibas a ir a cenar ya. No, ya me censuran, me censuran. Estoy hablando mal de ciertos predicadores y me están censurando. Hermano Julio, Sí, sí, mundo. hermano Julio. Pero nosotros como cristianos, yo creo, nosotros que leemos la Biblia, de repente, no todo, pero por partes, Uh-huh. tenemos que vivir como nos enseña acá en Juan capítulo 7, versículo 17. Uh-huh. Por eso, el que quiera hacer la ¿Es voluntad así de o no? Dios, claro. Pues dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, mira lo que dice este versículo, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo ahorita, por ejemplo, ustedes siempre tienen que ponerme a prueba. Yo puedo ser un hereje del más hereje, ¿ya? Ustedes no confían en mí, ¿sí? Cuando se trata de la palabra de Dios, hay que tener siempre la palabra de Dios por delante y el que está hablando, tener sus dudas razonables, ¿sí? Excepto que ustedes ya lo conozcan y sepan, ¿no? Que ya que no está hablando tanta locura, ¿no? Pero el tema es, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, el que hace la Julio, voluntad de Dios lee la Biblia, la estudia, la practica y sabe que Julio, que la enseñanza que vino de Dios. Sí, dime el mundo. en el Salmo 143, versículo 10, es bien hermoso lo que estás hablando lo dice. En el Salmo 143, versículo 10, lo explican bien bonito. Quisiera que lo leas. A ver, vamos a leerlo. Salmo 143, 10. versículo 10. Dice lo siguiente. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Es verdad, hermano. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ahí vamos a compartir de nuevo la pantalla. A ver, un ratito. Me esperan un ratito. Ah, que está. Un momentito. Listo. Casi, ¿no? Dice, no podía seguir la clase, pero no. Vamos a darle gusto al. Vamos a ver. Acá está. Entonces. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde estábamos ahí?
Entonces teníamos un sistema absurdo de leyes. Los fariseos, normas de hombre, disfrazadas de religiosidad, disfrazadas de palabra de Dios. Y Jesús va a seguir diciendo lo siguiente. Versículos 25 al 31. Algunos de Jerusalén decían, ¿qué? ¿No es este al que buscan para matarlo? Pero véanlo hablar tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, a mí me conocen y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta, pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo, y él fue quien me envió. Y aunque procuran aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Aquí hay un punto, ¿cómo se dice? Punto a favor de Jesús, ¿sí? Ya que algunos se maravillaban del hecho de que Jesús se le permitiera a uno enseñar en el templo. También el hecho de que los líderes judíos no prendieran a Jesús fue causa para que algunos comenzaran a preguntarse si existía la posibilidad de que ellos hubieran llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías prometido, ¿no? Acá ya había un grupo de gente que empezaba a pensar, a reflexionar, ¿no? Miran, este hombre, los judíos no pueden con él, no lo detienen, enseña en el templo, hace milagros, enseña con verdadera sabiduría, si es que nadie le enseñó de la palabra, ¿no? Entonces la gente empezaba a pensar, ¿no? Y se maravillaban de ese hecho. Otra vez, había el problema del origen de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de que Jesús, la gente creía, porque ahí es donde vivía, que era de Nazaret, ¿no? Y había la costumbre popular de decir que de Nazaret no salía nada bueno, en un pueblo pequeño, en un pueblo sin valor, y que la gente de ahí pues no era nada relevante, sin nada bueno. Había el dicho popular que dicen por ahí, que decían que nada bueno podía venir de Nazaret, ¿no? Entonces era evidente de que ellos, había un grupo de gente que sí conocía la palabra, ¿no? Y que decía que sabían que el Mesías tenía que venir del pueblo del que Belén, ¿no? Y Jesús es de Belén, sino que vivía en Nazaret, ¿no? Y es evidente, entonces, la confusión y dificultad de la gente para determinar, ante todo este cúmulo de hechos y de datos, si Jesús era de Dios, del Padre, o era del diablo, ¿no? Ante esta ola de preguntas de la gente, Jesús respondió de manera contundente que Jesús, había sido enviado por el Padre que está en los cielos, dejando otra vez a la gente más confundida, más conmocionada, ¿no? Y algunos hasta ofendidos, y obligando a todos a determinar si lo que decía era cierto o no. Esa duda, yo me imagino que mucha gente se activó el tema ahí en su mente y su corazón, ¿no? Y mucha gente empezó a creer en él, a pesar de las dificultades, a pesar de que de la confusión que había en esos momentos, ¿sí?
¿Hasta aquí alguna pregunta de esa parte de ahí? Avanzamos un poquito más para no sobrecargar un poco lo que hemos ido avanzando. Sí, vamos a avanzar un poquito más, un poquito más. Entonces, versículos 32 al 36 dice lo siguiente. Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. Y a donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este si no podemos, que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a donde los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán pero no me hallarán y de que a donde yo voy a estar ustedes no podrán venir? Evidentemente, todas estas cosas que decía Jesús, aparte de confusas, ¿no? A los oídos de los fariseos y los sacerdotes sonaban pues como blasfemias, ¿no? Ya que entendían que una vez más Jesús está presentándose a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿no? Que para el pensamiento judío, ser hijo de Dios es lo mismo que decir que es Dios. Es por eso lo importante de la expresión Hijo de Dios que tiene en las Escrituras. Nosotros, como cristianos de toda la vida, hay cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Porque lo hemos escuchado desde pequeños. Jesús es el Hijo de Dios, pero para el contexto de ese momento, del siglo primero, el judío del siglo primero, escuchar a alguien decir que es el Hijo de Dios es algo muy fuerte, muy controversial, hasta cierto punto era una blasfemia decir eso, ¿no? Porque se estaba haciendo, para la mente del judío de ese tiempo era una blasfemia lo que estaba diciendo Jesús, porque se estaba haciendo igual a Dios. Pero a pesar de eso, los fariseos no podían arrestarlo ya que no era el momento que él estuviera listo para entregar su vida. A eso se refieren cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y va a repetir este concepto, o sea, este concepto que quede claro que para Jesús van a haber cosas, va a haber obviamente protección, intervención divina hasta ciertos puntos que hacen que Jesús no sea entregado a las autoridades hasta que cumpliese su labor, su ministerio en la tierra, ¿no? Una vez que se va cumpliendo, y esto es un poco adelantando lo que va a pasar más adelante en las clases, ¿no? Él va a cambiar su discurso a mi hora se acerca. Y más adelante va a decir, cuando ya esté por entregar su vida en la cruz, va a decir, mi hora ha llegado, ¿no? Va a cambiar. Esas tres frases van a ser las constantes, ¿no? Ahora estamos en el ministerio de Jesús en la tierra, entonces va a decir, mi hora aún no ha llegado, ¿no? Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Cuando termine su ministerio, va a decir, mi hora se va a acercar, mi hora se acerca. Y cuando ya esté por entregar su vida, mi hora ha llegado, ¿no? Entonces, como aún no ha llegado, podemos ver que por más intentos que hagan los fariseos, por más ganas que tengan de matarlo y demás, no lo van a lograr porque no es el momento todavía de Jesús de entregar su vida por nosotros, ¿no? No es el momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No. ¿Sí? Correcto. Acá los judíos vivían confundidos, ¿no? No entendían nada de lo que Jesús les estaba diciendo, ¿no? Pero él estaba hablando de realidades celestiales y evidentemente no lo iban a entender, ¿no? Seguimos, versículos 37 al 39, ¿correcto? Vamos a leer. En el último y gran día de la fiesta, estamos en la fiesta de los tabernáculos, no nos olvidemos eso, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Eso hace referencia a Ezequiel 47:1 y Zacarías 14:8, ¿correcto? Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Lo mismo, o algo muy parecido a lo que le dijo Jesús a la samaritana, ¿correcto? Él tiene un agua de la cual nunca más nadie tendrá sed, ¿no? Jamás. Entonces, aquí explica un poco el comportamiento del Espíritu Santo a futuro, ¿sí? Versículo 39 dice, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, ¿sí? Nosotros, al bautizarnos, recibimos al Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Es nuestro sello distintivo como cristianos, ya que el Consolador habrá de estar presente en el corazón de los creyentes una vez Cristo haya sido glorificado. Y eso podemos leerlo en Efesios 1:13 y lo vamos a leer, ¿sí? Para que nos acordemos. El Espíritu Santo es el sello del cristiano. Y dice Efesios 1:13 lo siguiente. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? No era posible la llegada del Espíritu Santo o ser morada del Espíritu Santo mientras Jesús estuviera en la tierra. Jesús tenía que haber sido glorificado para que nosotros pudiéramos ser morada, o sea, o seamos hábiles de ser morada del Espíritu Santo. No podía ser antes, ¿correcto? Entonces acá Jesús lo que nos está diciendo es lo que va a pasar después, de manera de explicarnos cómo iba a funcionar, ¿no? Las cosas. Hasta aquí en una pregunta. Estamos tocando Espíritu Santo. Se complica un poco la cosa. Pero acá la idea es bastante sencilla, ¿sí? No queremos, sin Jesús, querer ahondar mucho en el tema. Explica de que nosotros, al recibir el Espíritu Santo, seremos fuentes, como dice, correrá por nosotros, pues vendrá, brotarán dones de Dios, ¿no? Mejor que iremos desarrollando nuestra vida cristiana, ¿no? Acuérdense que el Espíritu Santo también nos transforma, nos ayuda a entender la palabra, nos guía, ¿sí? No quiero entrar en mucho detalle porque después se complica el asunto con el Espíritu Santo, nos podemos quedar acá hasta la medianoche, pero vayamos pensando, ¿sí?
en el accionar que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ningún lado, ¿sí? Está siempre presente en el corazón del cristiano. ¿Ok? Seguimos entonces. Versículos 40 al 44. Algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían: en verdad, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos otros decían: ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David, el que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Una vez más, el texto hace hincapié en que las enseñanzas de Jesús hacían pensar, hacían que la gente se hiciera muchísimas preguntas. Inclusive, muchos estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús como enviado de Dios. Sin embargo, otros, por lo que le comentaba, su origen nazareno, entre comillas, y digo entre comillas porque nosotros sabemos que no nació ahí, pero la gente suponía que nacía ahí. Entonces, estaban furiosos, ¿no? Decían, pues, no puede ser, ¿no? Nosotros sabemos que no es de Nazaret el Mesías, ¿no? El versículo 42 es explícito en eso, ¿no? Le dice, no, él va a venir de Belén. Entonces, Nazareno puede ser. Si ese Nazareno definitivamente no es el Mesías, ¿no? Entonces se enfurecían y buscaban su arresto, ¿no? Entonces la gente tenía muchas formas, está como si se hicieron varios bandos y había muchas distensión, peleas, discusiones por culpa de las palabras de Jesús, ¿no? Y evidentemente buscaban su arresto y no lo podían lograr porque ya hemos hablado del hecho de que no era la hora de Jesús, ¿no? ¿Sí? Vamos a acabar esta clase de hoy con los versículos de 45 a 52 y de ahí ya abrimos micrófono, soltamos ideas y damos por finalizada la clase, ¿sí? Versículo 45 dice los siguientes. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron: ¿qué? ¿También tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Y cada uno, ¿no? Nunca ha salido un profeta, ¿no? De ahí vamos a dejarlo porque el versículo final del capítulo 7 lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Acá de nuevo sale Nicodemo, ¿sí? Y vamos a ver por qué sale Nicodemo. Las palabras de Jesús asombraron a todos ahí, ¿no? Para bien o para mal. Y asombraron tanto que hasta los oficiales del templo se quedaron maravillados con lo que estaban escuchando, ¿no? Y tan maravillados se quedaron que no podían arrestarlo. Y esto, o sea, los oficiales fueron a donde los soldados, fueron a donde estaban los fariseos, y al ver que no habían traído a Jesús, inclusive, y encima hablaron bien de él, ¿no? Dijeron: es maravillas, está hablando este hombre, ¿no? Se enojaron, montaron a herir, ridiculizaron, ¿no? O sea, ustedes son tontos, son
¿Qué tienen en la cabeza estos soldados, ¿no? Que le creyeron lo que decía Jesús, ¿no? Y les preguntaron si es que había alguien de poder, algún dirigente, algún fariseo que creyera en él. Evidentemente, entre comillas, voy a decir esto, no. Y digo entre comillas porque va a salir Nicodemo y va a decir lo siguiente: siendo miembro del consejo de los fariseos, miembro del Sanedrín, intervino a favor de Jesús y les recordó a sus colegas, a los miembros del consejo, que la ley no condenaba al hombre hasta que haya tenido un juicio justo. Obviamente esta intervención a favor de Jesús provocó cierto disgusto dentro del consejo, ¿no? Dentro de los otros sacerdotes, miembros de los otros fariseos, ¿no? Y si bien no podemos decir que esta intervención de Nicodemo haya sido una confesión de fe en Jesús, pero sí evidentemente es un paso valiente para ese tímido buscador de Dios, ya que es evidente en todo caso que Nicodemo tenía fe, ¿no? En Jesús, pero que era en secreto, ¿no? Evidentemente, podemos pensar en muchas razones. Una razón, por ejemplo, podría ser que tenga temor por los otros colegas fariseos, ¿no? Temor por, de repente, perder su posición, perder una carrera dentro de... imagínense ustedes, para llegar a ser un sacerdote reconocido, cuántos años, cuánto esfuerzo le haya tomado a Nicodemo llegar hasta cierto punto. De repente ya era un hombre mayor, un hombre anciano, y que toda su forma de ver, de pensar, de entender, de entender a Dios se haya visto removido por las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y él crea en eso, ¿no? Pero qué difícil a veces es llegar a cierto punto en la vida y dejarlo todo por Jesús, ¿no? De repente él no podía dar ese paso final, ¿no? Pero de que había algo en su corazón, de que tenía fe, al menos creía en las palabras de Jesús, podemos decir que es evidente dentro de lo que leemos en las Escrituras, ¿no? Los líderes judíos, al escuchar a Nicodemo, inmediatamente lo recriminan con furia, ¿no? Y lo tratan como un hombre que no está razonando. Pero evidentemente ellos actuaban de tal forma de que, ya que a ninguno de ellos, a ninguno de los fariseos les interesaba la verdad en realidad. No les interesaba mantener su posición, su posición de poder, ¿no? Y evidentemente cualquier persona o grupo o palabras que vayan en contra de eso, ellos lo iban a callar, ¿no? Sobre todo iban a callar cualquier cosa que esté a favor de Jesús, ¿no? Hasta aquí casi, ya prácticamente hemos acabado el capítulo 7 de Juan. Sí, estamos haciendo un capítulo prácticamente por clase, lo cual hasta yo me asombro porque es a veces bastante información la que estamos manejando. Igual, como siempre les repito, si hay una duda, consulta, la podemos ver la siguiente clase, no hay problema. No se trata de correr, sino de que nosotros aprendamos y entendamos la palabra de Dios, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna idea, alguna reflexión que quieran hacer antes de acabar la clase?
Julio, Sí, Edmundo. ¿cómo llegó a tomar tal decisión Nicodemo? Decisión ¿Estudió de... la palabra de Dios? Claro, a ¿Estudió la ver, palabra de Dios? ten en cuenta que Nicodemo era del grupo ¿Pidió a de... Dios que le enseñara? ¿O pidió a Dios que le enseñara? No, no, todos ellos son maestros de las escrituras, maestros de las... O sea, es como una escuela, es como, a ver, vamos a poner un modelo actual, ¿no? Si yo quiero ser predicador, me voy a un seminario a estudiar, ¿no? ¿Correcto? Igual ellos. Ellos, los que son sacerdotes, van siendo, van creciendo, van estudiando, van haciendo, haciéndose más reconocidos, van formando, son maestros de la palabra, ¿no? Y aquellos que eran eh, considerados los más sabios, los más, ¿no? Por decirlo así, los que más dominaban la palabra, que tenían cierto estatus, cierto poder por su sabiduría, por su sapiencia, lo que sea, eran parte del consejo del Sanedrín, ¿no? Que era el consejo el más importante en ese momento, desde el punto de vista religioso, ¿sí? Nicodemo era parte de ese consejo, evidentemente él había estudiado y sabía muchísimo de la palabra de Dios, pero ese estudio de la palabra de Dios, si nos acordamos cuando Jesús habla con Nicodemo, y lo primero que hace Nicodemo es reconocer que Jesús viene de Dios, porque él dice, ¿no? Definitivamente tienes que venir de Dios porque lo que tú haces, no hay forma de que lo haga una persona que no viene de Dios. Entonces Jesús le empieza a explicar cómo es el volver a nacer, ¿no? A Nicodemo se le revela realidades espirituales, ¿no? ¿Te acuerdas, Edmundo, cuando le preguntaste lo del viento, ¿no? Entonces, Sí. no, y lo vimos, ¿no? O sea, él explica eso, ¿no? Cómo es el comportamiento del espíritu, cómo es el comportamiento de Dios, ¿no? Tú no sabes qué cosa, a dónde va ni a dónde viene, pero sabes que existe, porque sus obras son evidentes. Todas esas cosas se les explica a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, es más, a Nicodemo le explica los famosos versículos, o sea, dentro de la conversación de Nicodemo está el famoso versículo de Juan 3:16, ¿no? Que le explica, ¿no? El amor tanto ama a Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Pero que está en el hombre aceptar, ¿no? Aceptar a Jesús, ¿no? Todas esas cosas, Jesús se las enseña, o sea, se vuelve como el profesor de Nicodemo, ¿no? Y solamente él, de todo el consejo de personas sabias, estudiosas, tuvo el corazón, tuvo la disposición de escuchar a Jesús, ¿no? Y aquí la segunda vez que aparece Nicodemo a favor de Jesús, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que Nicodemo tenía fe en Jesús, que Nicodemo lo consideraba a Jesús como un maestro, como alguien superior a él, pero que evidentemente Nicodemo en su posición, por temor a sus colegas, porque de repente era una persona con una carrera larga dentro de la fe judía, no podía simplemente tirarlo todo a la basura y seguirlo a Jesús, ¿no? Porque a veces eso pasa, ¿no?
hay cosas que nos atan y no nos permiten seguir a Cristo, ¿no? En el caso de él era pues su trabajo, ¿no? Su trabajo a veces no le permitía seguir a Cristo como de repente Cristo lo hubiera querido. Yo les recomiendo en todo caso que ya lo he hecho esto en la clase pasada. ¿Alguno ha visto ya la serie de Chosen en el celular? Ahí ponen, creo que ponen bien qué es lo que hubiera pasado. Obviamente es una adaptación artística, ¿no? Como todas las series y películas que nosotros podamos ver en cualquier medio de comunicación. Pero me gusta mucho porque en ese aspecto muestran a Nicodemo como un hombre mayor, como un hombre, como una persona sabia, estudiada dentro de la comunidad judía, reconocida por la comunidad judía, que cree en Jesús, pero que su trabajo, su posición le impiden muchas cosas, ¿no? Porque él se siente, pues, que ya está muy mayor para estar siguiéndolo a Jesús, o se siente que lastimaría de repente a su familia por dejarlo todo y seguir a Jesús, ¿no? Entonces, las motivaciones en realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y podemos deducir por las palabras de Dios es que Nicodemo sí era como una persona que tenía fe y era un discípulo en secreto de Jesús, ¿sí? Eso sí lo podemos deducir. Además, Nicodemo va a salir después, casi al final del libro de Juan, otra vez. Acá ya es la segunda vez que aparece Nicodemo en la historia de Jesús. Va a salir una tercera vez. Y siempre va a ser dentro de la atmósfera de Jesús, ¿no? Ella va a salir Nicodemo después cuando ya Jesús esté ya en la cruz, ¿no? Entonces, interesante el tema de Nicodemo, como hemos visto, porque es evidente que tiene fe, pero esa fe quizás no la complementa con hechos, ¿no? Sus motivaciones pudo haber tenido, como les decía, pero que nos sirva a nosotros qué son las cosas que de repente nos impiden seguir a Jesús, ¿no? Puede ser dinero, puede ser que la sociedad nos juzgue por ser cristianos. Cada uno tendrá sus propias motivaciones, o que de repente cada uno dice, no, yo no tengo nada que me haga alejarme de Jesús, ¿no? O no tengo, que ojalá sea así, ¿no? Ojalá podemos decir, no tengo nada que me aleje de Jesús y yo soy, y lo sigo con todo mi mente, mi corazón y mis fuerzas, ¿no? Pero a veces hay cosas que nos frenan un poco, ¿no? Entonces, sí, pues Nicodemo sí era una persona estudiada, sí era una persona que leía las escrituras, maestro de las palabras, pero que su mundo se vio, que todo su conocimiento de las escrituras se vio removido al reconocer a Jesús porque evidentemente lo reconoció como de Dios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, terminamos la clase. Nos vemos el próximo jueves en la misma hora, mismo canal. Hermano Juanito, ¿todavía estás por ahí?
Sí, hermano. Julio, ¿hacemos una oración para despedirnos? Sí, por eso que le iba a pedir al hermano Juanito si ahora poder orar por nosotros. Mención especial, algunos ya saben que el papá de Jonathan está bastante grave. Delicado. Entonces, más que, yo le diría, no más que buscar buscar la voluntad de Dios en su vida. Ya estamos, como se dice, esperando cualquier cosa, ¿no? En estos días, en estas horas, estos días. Así que, nada, yo al menos de manera personal sé lo que es tener un padre de que ya sabes que está en un punto de no retorno y que en cualquier momento puede ya irse a la presencia del Señor, ¿no? Así que lo más que podemos pedir es que Dios haga su voluntad en nosotros y que nos dé la tranquilidad y la sabiduría para aceptar esa voluntad, ¿no? Evidentemente, Jonathan es un hombre de fe, lo que lo conocemos, podemos dar testimonio de eso. Así que oremos, hermanos, por Jonathan, por Bunny, por Andrew, que es la familia que conocemos, y los hermanos y hermanas de Jonathan, y para que les dé sabiduría, ¿no? En esos momentos difíciles, ¿no? Y saber, pues, que sea cual sea el destino del hombre, lo que nosotros debemos anhelar, que es estar con Dios al final de los tiempos, ¿no? Estar en la presencia del Señor, ¿sí? Así que, Juanito, si puedes orar para terminar la clase, por favor. Le traes la escoba después. Para agradecerle a Dios por darnos a conocer muchas cosas que desconocemos de repente. Gracias, Padre, por esa voluntad, por ese amor, por ese privilegio que tenemos, Señor, de escucharte día a día. Lo que tú nos estás hablando, haciéndonos ver, enseñándonos, Señor. Gracias por la vida y salud de cada uno de mis hermanos, en especial por la familia Cooper y por todos los hermanos, porque todos pasamos por momentos difíciles, pero estamos en la mano de Dios. Una vez más, gracias, hermanos, por tomarnos este tiempo para alimentarnos de lo que Dios nos ha hablado hoy día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.